Si las bienaventuranzas describen el carácter esencial de los discípulos de Jesús, las metáforas de la sal y la luz indican su influencia benhechora en el mundo. Aún la mera noción de que los cristianos pueden ejercer una influencia saludable en el mundo debería llevarnos entonces nuevamente al punto de partida que eran las bienaventuranzas. Te preguntarás, ¿qué posible influencia podrían ejercer las personas descritas en esas bienaventuranzas en un mundo tan duro y resistente como el nuestro? ¿Qué influencia podríamos nosotros ejercer? ¿Qué bien perdurable podríamos o podemos hacer los pobres y los mansos, los que lloran y los misericordiosos, y los que buscan hacer la paz y no la guerra? ¿Qué bienhechor pueden hacer ellos? ¿No los hundirían simplemente las enormes olas del mal que existen en este mundo? ¿Qué pueden lograr aquellos cuya sola pasión es un apetito de justicia y cuya única arma es la pureza de su corazón? Bienaventurados los puros. ¿No son tales personas demasiado débiles para llevar a cabo algo, especialmente si constituyen una pequeña minoría en el mundo? Tras de que podemos preguntarnos, o el mundo puede preguntarse eso, tras de eso somos una minoría en este mundo. Pero es evidente, hermanos, que Jesús no compartió ese mismo escepticismo nuestro. Más bien Jesús pensó totalmente lo contrario. El mundo indudablemente perseguirá a la iglesia, lo dice el versículo entre el 10 y el 12. Pero el llamado de la iglesia es servir a este mundo que la persigue. Y eso fue lo que leímos ahora en el texto. Este tiene que ser tu único desquite, como lo dijo Rudolf Steyer: amor y verdad para el odio y las mentiras. Amor y verdad para el odio y las mentiras. Por increíble que parezca, Jesús se refirió a ese puñado de aldeanos de Palestina, a esos que estaban allá, como la sal de la tierra y la luz del mundo. Tan largo alcance tendría su influencia. Pero también es de una notable providencia de Dios que en este evangelio, el más judío de los cuatro, haya tal alusión a toda la tierra, ¿cierto?, al poder bienhechor mundial de los seguidores de Cristo. Como bien sabemos, Mateo fue escrito especialmente para aquellos creyentes judíos, para los judíos. Y es increíble que en este evangelio precisamente hable de todo el mundo, cuando ellos se consideraban los únicos dueños de la salvación de Dios. Para definir la naturaleza de la influencia que ellos tendrían, Jesús recurrió a dos metáforas tomadas de la vida hogareña. Jesús utilizó dos cosas que normalmente nosotros vemos en el hogar. Todo hogar, aunque fuera el más pobre de todos, usaba sal y todavía usa sal y tiene luz. Durante su propia niñez, Jesús tuvo que haber observado a menudo a su madre usando sal en la cocina y poniendo luz a los candeleros cuando caía el sol. Sal y luz. La sal y la luz eran artículos indispensables para el hogar y siguen siéndolo, hermano. ¿Quién de aquí que hace compra no compra sal? Hasta los hipertensos usan sal. La verdad básica que descansa detrás de estas metáforas, y es común a ambas, es que la iglesia y el mundo son comunidades totalmente diferentes. Por una parte existe la tierra, por otra parte existe sois la sal de la tierra. Por una parte existe el mundo y por otra parte vosotros sois la luz del mundo. Ciertamente las dos comunidades, ellos, el mundo, y nosotros como creyentes,
se relacionan entre sí, pero su relación depende de su distinción precisamente. La relación que tenemos con el mundo depende precisamente de la distinción que tenemos con ellos. Es importante afirmar esto con claridad en nuestra época en la que está teológicamente de moda borrar la distinción entre la iglesia y el mundo y referirse indiscriminadamente a toda la humanidad como el pueblo de Dios. ¿No han escuchado ustedes eso en el mundo? Hombres del mundo que practican obras del mundo diciendo yo soy hijo de Dios. Eso es lo que muchas iglesias incluso enseñan. Además, las metáforas nos dicen algo sobre ambas comunidades. El mundo evidentemente es un sitio oscuro que tiene por sí misma poca luz o ninguna, puesto que se necesita una fuente de luz externa para iluminarlo. El mundo también manifiesta una tendencia constante al deterioro. El mundo se está deteriorando constantemente. El concepto no es que el mundo sea desabrido y los cristianos lo pueden hacer menos insípidos. No, la idea de hacer el mundo sabroso para Dios es enteramente imposible de concebir para Él, sino que está corrompiéndose. El mundo se está corrompiendo. No puede por sí mismo interrumpir el proceso de descomposición. El mundo se corrompe cada día más y el mundo por sus propias fuerzas, por sus propias obras, no pueden detener esa corrupción porque sus corazones están llenos de ello. Solo la sal que se introduce del exterior puede hacer esto. La iglesia, por otro lado, ha sido colocada en el mundo para desempeñar un doble rol. Como sal detiene o cuanto menos obstaculiza el proceso de corrupción social y como luz disipa las tinieblas. Como sal refrena el pecado del hombre, como luz disipa las tinieblas. En el sermón dominical del día de hoy, el cual ha sido titulado La influencia de los ciudadanos del reino, la pretensión nuestra es mostrar estas dos metáforas que Jesús usa a la luz de dos encabezados. Hoy me violé la regla. Pocos me dirán, tú no eres bautista, no utilizaste 3. No, usé 2, porque eran 2 o eran 4. Entonces preferí utilizar los 2. El primero de ellos, el ciudadano del reino influencia siendo sal de la tierra, en el versículo 13. Y el segundo, el ciudadano del reino influencia siendo luz del mundo, versículos 14 al 16. Y paradójicamente, quizás vamos a enfocarnos más en el primer punto que en el segundo, y se van a dar cuenta, a pesar de que solo es un versículo y los otros son 3. Cuando observamos más de cerca ambas metáforas, vemos que han sido deliberadamente formuladas para ser mutuamente paralelas. En cada caso, Jesús hace primero una afirmación: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Luego añade la condición de la cual depende la afirmación. La sal debe retener su sabor, la luz debe permitirse brillar. La sal no sirve para nada si no puede salar. La luz no sirve para nada si se le oculta. Entonces, hermanos, comencemos rápidamente con nuestro primer encabezado. El ciudadano del reino influencia siendo sal de la tierra. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal siempre ha sido valiosa en la sociedad humana. A menudo mucho más de lo que es hoy en día. Durante un periodo de la antigua Grecia se le llamó teón, que significa divina. Los romanos sostenían que a excepción del sol, nada era más valioso que la sal. Con frecuencia a los soldados romanos se les pagaba con sal. Incluso, y fue esa costumbre la que originó la expresión no vale el salario que percibe, el salario de sal. En muchas sociedades antiguas, la sal se usaba como una señal de amistad también. Que dos personas compartieran sal indicaba una responsabilidad mutua de velar cada una por el bienestar de la otra. Incluso,
Si su peor enemigo estaba dispuesto a comer sal con usted, entonces tenían la obligación de tratarlo como un amigo. Y también del otro lado, en el Antiguo Oriente, la sal era utilizada para sellar un pacto tal y como hoy en día hacemos un contrato en notaría. Es decir, el asunto era de mucha seriedad. En numerosas maneras, los oyentes de Jesús, los que estaban allí escuchando el sermón, fueran griegos, romanos o judíos, habrían entendido que la sal de la tierra representaba un bien valioso, aunque es posible que la mayoría no comprendiera su significado total. Ellos sabían que Jesús les estaba diciendo a sus seguidores que tenían una función muy importante en el mundo. Independientemente de lo que esto pudo haber representado, la sal siempre significaba lo que tenía gran valor e importancia. Muchas sugerencias se han hecho en cuanto a las características particulares de la sal que Jesús quiso asociar con esta ilustración o con esta palabra de la sal. Algunos intérpretes señalan que la sal es blanca y por lo tanto representa pureza como los de limpio corazón que dice el versículo 8. Los discípulos de Jesús deben ser puros delante del mundo y han de ser el medio de Dios para ayudar a purificar al resto del mundo. Su brillante pureza moral y espiritual debe contrastar con la decoloración moral del mundo. Los cristianos debemos ejemplificar las normas divinas de justicia en pensamiento, palabras y acciones, guardándonos entonces sin mancha del mundo. Todo eso sin duda es cierto, pero no parece que sea lo esencial, porque la salinidad, no el color de la sal, es el asunto en este texto. No es el color blanco, sino lo que la sal hace. Otros recalcan la característica del sabor de la sal. Es decir, los cristianos debemos añadir sabor divino al mundo. Imagínense eso. Así como muchos alimentos son insípidos sin sal, el mundo es monótono y sin sabor sin la presencia de los cristianos. Incluso alguien ha manifestado: los cristianos no tenemos derecho a estar aburridos. Nuestra función es añadir sabor y emoción al mundo. Los cristianos son un medio de Dios para bendecir a la humanidad, incluso a los no creyentes, tal como Él manda su sol y su lluvia por igual a justos e impíos. Hay cierta forma en que ese principio puede ser verdad. Un cónyuge incrédulo es santificado por un cónyuge creyente. 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. Y Dios incluso ofreció salvar a Sodoma, ¿recuerdan? Por el bien de solo 10 personas justas, si esa cantidad hubiere podido hallarse al interior de Sodoma. Génesis capítulo 18, versículo 32. Sin embargo, el problema con ese punto de vista es que desde los primeros días de la iglesia, el mundo ha considerado al cristianismo como cualquier cosa menos como algo atractivo y lleno de sabor. ¿Qué persona del mundo te dice: oye, pero tú eres un cristiano como con sabor? Y si te lo dice, mi hermano, ocúpate. Sobre todo para estas fechas. Oye, pero tú eres un cristiano diferente para estos días, ¿verdad? Tú no te botan. Tú tienes como algo de sabor. Uy, mi hermano, cuidado, no está haciendo sal. Cuidado, está haciendo un dulcecito, un chocolatito. Mi hermano, debido a que la sal pica, es otra postura. Cuando se pone en una herida, algunos intérpretes creen que Jesús quiso ilustrar la característica opuesta al sabor. Los cristianos deben hacer arder al mundo, pincharle la conciencia e incomodarlo en la presencia del santo evangelio de Dios. Y esta analogía también tiene algo de mérito. A menudo la iglesia se preocupa tanto tratando de agradar, atraer y excusar, que su testimonio contra el pecado se encuentra oculto, ausente y perdido. La iglesia no puede representar al Señor si no representa a la palabra de Dios. Y cuando representa esa bendita palabra, el testimonio que a menudo muestra produce un dolor intenso de ardor.
Otra interpretación es que la sal produce sed, y es una realidad. Dios quiere que su pueblo viva y testifique delante del mundo para que éste se vuelva más consciente de la deshidratación y el peligro espiritual en que se encuentra. Una persona podría ver nuestra paz en medio de una circunstancia difícil o nuestra confianza en lo que creemos y en consecuencia sentirse persuadido a probar nuestra fe. Creo que todas esas analogías tienen alguna validez. Cristianos deben ser puros, deben agregar cierto atractivo al Evangelio, deben ser fieles a la palabra de Dios, aunque ésta arda, y sus vidas deben producir una sed por Dios en aquellos que no quieren conocerlo. No esta sed. Sin embargo, hermanos, creo que la característica principal del énfasis de Jesús es la preservación. Los cristianos deben ser una influencia de preservación en el mundo. Deben retardar el deterioro moral y espiritual. Ustedes sabían que la sal, aparte de todas estas cosas que mencioné anteriormente, la utilizaban, e incluso hoy mucha gente aún lo utiliza para preservar las cosas. La salan, la carne la salan para que se preserve, salan las cosas para que se preserven y no se dañen en su periodo natural. Eso es lo que creemos que Jesús está diciendo aquí. La afirmación es franca: ustedes son la sal de este mundo. Esto significa que cuando cada comunidad es ella misma y es fiel solo a ella misma, el mundo se corrompe como carne o pescado putrefacto, en tanto que la iglesia puede obstaculizar esa corrupción. Por supuesto, Dios ha puesto otras influencias de contención en la comunidad. En su gracia común, Él mismo ha establecido ciertas instituciones que refrenan las tendencias egoístas del hombre e impiden que la sociedad caiga en la anarquía. Entre estas, las principales son el Estado, como ahorita lo hablábamos, con su autoridad para formular y hacer cumplir las leyes. Eso hace que el pecado se refrene. Y el hogar también, que incluye el matrimonio y la vida familiar. Estos ejercen una influencia saludable en la comunidad. No obstante, Dios pretende también que el más poderoso de todos los restrictores dentro de la sociedad pecadora lo constituya su propio pueblo redimido, regenerado y justificado. Como R.G.B. Tasker lo escribió, los discípulos deben ser el desinfectante moral en un mundo donde las normas morales son bajas, están en constante cambio o no existen siquiera. Ser el desinfectante moral en un mundo como este, hermanos. Las normas morales son bajas hoy en día. Incluso ni siquiera existen. Estamos viviendo una época en donde todo lo malo es llamado bueno y todo lo bueno es llamado malo. Pero Jesús no solo dice que debemos ser sal, sino que dicha característica va acompañada de una afirmación condicional. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Tiene que retener su facultad de salar, hermanos. Cada uno de nosotros como creyentes debemos tener la facultad y sostener en el tiempo la facultad de salar. Ahora bien, estrictamente hablando, la sal nunca puede perder su capacidad de salar. Entiendo que el cloruro de sodio es un compuesto químico muy estable que resiste casi a cualquier ataque. No obstante, puede contaminarse si se mezcla con las impurezas y entonces se vuelve inútil y hasta peligrosa. La sal nunca deja de salar, pero cuando se empieza a mezclar con ciertos asuntos o ciertos otros componentes químicos, ya no cumple su función como debe ser. Así nos pasa a nosotros, hermanos. Y esto está dedicado a creyentes. Aquí el Señor no le está hablando a gente inconversa.
le está hablando a gente creyente, a hijos de Él. El cristiano entonces tened sal en vosotros mismos, dijo Jesús en otra ocasión. La sazón cristiana es el carácter cristiano tal cual se lo describe en las bienaventuranzas. Discipulado cristiano comprometido, ejemplificado tanto en palabras como en obras. El cristiano, para ser efectivo, debe retener su semejanza con Cristo. De la misma manera que la sal debe conservar su capacidad de salar. Si los cristianos se ajustan social y culturalmente a los no cristianos y se contaminan con las impurezas del mundo, mi hermano, vas a perder tu influencia. Parece paradójico. Pareciera que influenciáramos más siendo un poco más como ellos y no lo contrario. Pero Dios ha prometido que tú eres influencia tal y como eres, salando al mundo. Tienes que salar al mundo. Tú no tienes que agradar al mundo, tienes que salarlo. Y es paradójico cómo yo, manteniéndome alejado, puedo influenciarlos. La influencia de los cristianos en y sobre la sociedad depende de que sean distintos, no idénticos. El doctor Martin Lloyd-Jones hace hincapié en esto. Dice, la gloria del evangelio es que cuando la iglesia es completamente distinta del mundo, nunca deja de atraerlo. Entonces hace que el mundo escuche su mensaje, si bien al comienzo quizás lo odie. Mi hermano, les preguntaba el jueves, ¿quién no ha sido perseguido en estos días por causa de estas fiestas culturales que hacen en esta ciudad? Con ciertos comentarios que aluden a tu ser, a tu fe, a tu familia incluso. Nos odian porque no compartimos como ellos. Si nosotros los cristianos no nos distinguimos de los no cristianos, no servimos para nada. Podemos también ser desechados como sal insípida, echada afuera y hollada por los hombres. Y que quede claro lo que dice el texto, es hollada por los hombres, no por Dios. Porque muchos han utilizado este texto para decir, mira que sí, la salvación se pierde. Y el contexto de esto en ninguna parte está hablando de la salvación. Está hablando de una función, de una influencia que tenemos que ejercer como creyentes. Tienes que ser sal, no te mezcles, porque si te desvaneces, ya no serás influencia para el mundo. Vas a ser un aliado y van a creer que la iglesia es como tú estás actuando. Tienes que ser sal. Y no podemos ser desvanecidos para que no podamos, o para que el hombre no nos deseche y nos eche fuera. A.B. Bruce decía esta frase al respecto de ese pedazo de la escritura cuando dice, de ser los salvadores de la sociedad, el instrumento, ser la sal, pasamos a proveer materiales para las sendas de peatones que van a la perdición. De ser el ejemplo, de ser tú la persona que hace que se refrene cuando está en presencia tuya, podemos pasar a ser ese puente que los lleva al camino de la perdición. Y esto merece una aplicación para nuestros días, mis hermanos. Yo te pregunto, ¿influencias al mundo siendo sal? ¿O el mundo te influencia a ti y te hace insípido? Te desvanece. Niños y jóvenes que estudian, cuando estás en presencia de tus compañeros, esa presencia tuya refrena el pecado en ellos, de lo que hablan y cómo actúan, o ellos delante de ti hacen lo mismo que cuando tú no estás. Delante de ti o no actúan de la misma manera. ¿Refrenas la maldad de ellos a través de la sal que eres? ¿O estás tan insípido que ni siquiera se dan cuenta que estás allí para preservar los valores y la sociedad de tal manera como Dios quiere? Es contigo, niño, jóvenes que estudian en sus colegios, en sus universidades.
o tú que trabajas, hombre y mujer de este lugar, también debes ser sal en medio de tu trabajo. De tal forma que cuando esté tu presencia entre ellos, refrenen sus lenguas y actitudes y obras también de hacer lo malo. La sal preserva la comida. Tú debes preservar la sociedad, hermano, con tu testimonio. Solo con tu presencia deberías refrenar el pecado de otros. Y eso es la función de la sal. Lo que hace es retardar lo putrefacto que está el mundo, lo dañino que está el mundo, o lo dañado que está el mundo. Retardar eso. Y que siendo tu sal, otros puedan llegar al conocimiento de la verdad de Cristo. Es una actitud negativa para ellos, y lo sé, silenciosa para nosotros. Solo tu presencia debe hacer que ellos refrenen su pecado. Pero las amas de casa no están excluidas de esto. ¿Estás haciendo sal en tu casa, delante de tus hijos, en tu vecindario, con tu comunidad más cercana? Aquel cuando te ven, ahí viene la vecina, callémonos, ahí viene la vecina. Delante de ella no se puede decir nada de esto porque todo es el diablo. No importa que piensen así, no importa, hermano, pero lo refrenan. ¿Estamos siendo sal? Tú haces parte, amado hermano, de la gracia común de Dios para con ellos, y tú eres instrumento de Dios para llevar más inconversos a la verdad. Pero tienes que ser sal y no dejarte invadir del mundo hasta tal punto que tengas una actitud pecaminosa que al final no servirá sino para ser echada por los hombres, porque ya eres igual a ellos en cuanto a actitud. Así tengas un convencimiento de tu fe, de la fe cristiana, que tú eres salvo por la gracia de Dios. No importa eso en ese momento, porque tu testimonio está siendo hollado y echado por los hombres. No está siendo sal. Pero entonces, hermanos, no solo debes salar, sino ser luz. Y es esto lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. El ciudadano del reino influencia siendo luz del mundo. Versículos del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús introduce entonces su segunda metáfora con una afirmación similar: vosotros sois la luz del mundo. En verdad, más tarde diría: yo soy la luz del mundo, pero nosotros lo somos también por derivación, brillando con la luz de Cristo, brillando en el mundo como estrellas en el cielo nocturno. Jesús aclara lo que es esta luz diciendo que se trata de nuestras buenas obras. Por eso yo he hablado ahorita de la sal en sentido negativo, porque es algo que está solo en nosotros, adentro. En cambio, la luz se trata de nuestras buenas obras, y es lo que dice el texto. Dejad que los hombres entonces vean vuestras buenas obras, dijo, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, porque es por esas buenas obras que nuestra luz va a alumbrar. Es por las buenas obras. Ya no basta con decir de que eres creyente en este mundo tan corrompido. Ya no basta con que tú digas que tú confías en Cristo. Tienes que vivir conforme a esa verdad. Y eso fue dicho hace 2000 años. Hoy no es diferente. Hoy el mundo está más corrompido, pero tu vida tiene que ser igual a los hermanos del primer siglo. Yo confío en Cristo y mis obras me respaldan.
No hago obras para confiar en Cristo. No, porque no somos salvos por las obras. Somos salvos por la gracia, en virtud de la obra de Cristo. Parece ser que buenas obras es una expresión general que abarca todo lo que un cristiano dice y hace, porque es cristiano. Cualquier manifestación externa y visible de su fe cristiana, puesto que la luz es un símbolo bíblico común de la verdad. La luz brillante del cristiano seguramente tiene que incluir su testimonio hablado. Así, la profecía del Antiguo Testamento de que el siervo de Dios sería luz de las naciones se cumple no solo en Cristo mismo, la luz del mundo, sino también por medio de los cristianos que dan testimonio de Cristo. Cristo es la luz del mundo, hermano, y tú eres luz porque das testimonio de esa luz del mundo. La evangelización debe contarse como una de las buenas obras por medio de las cuales nuestra luz alumbra y nuestro Padre es glorificado. Y tú te puedes estar preguntando, pero yo conozco mucha gente que no es creyente y hace buenas obras. Está bien, hermano, pero esas obras no glorifican al Padre. Y Jesús fue enfático allí. ¿Para qué glorifiquen al Padre? ¿Y por qué tú dices que no glorifican al Padre? Porque no son creyentes. Nadie que no sea creyente va a hacer buenas obras en virtud para que otro se gane la gloria. Ninguno, óigase bien, ninguno que no es creyente obra para que otro se gane la gloria. Jamás. Recuérdate de ti mismo, hermano, antes de conocer al Señor. Todo lo que hacías lo hacías para tu propia gloria, no para la gloria del Creador. Obras morales que están bajo incluso del decreto de Dios, que sirven muchas veces en su gracia común, pero no son obras que glorifican al Padre. Incluso Isaías dijo algo bastante fuerte, que las obras de su pueblo son como trapos de inmundicia para él. Buenas obras son obras de amor, al igual que de fe. Expresan no solo nuestra lealtad a Dios, sino también nuestro interés por nuestros congéneres, los que estamos allí, juntos, y aquellos que están sin Cristo. Ciertamente el significado primordial de obras tiene que ser práctico, obras visibles de compasión. Es cuando la gente vea este tipo de obras, dijo Jesús, que glorificará a Dios, porque ellas encarnan las buenas nuevas de su amor que nosotros proclamamos. Eso va acompañado con la proclamación de quién nos salvó. Proclamamos quién nos salvó, oramos conforme a la proclamación y por eso Dios es glorificado. Sin ellas nuestro evangelio pierde su credibilidad y nuestro Dios pierde su honor delante de los hombres. Como sucede con la sal, también con la luz, la afirmación va seguida de una condición. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Si la sal puede perder su sabor, mis hermanos, la luz que está en nosotros puede convertirse también en tinieblas. Tenemos que estar allí, hermanos, permanentemente revisándonos. Todos los días, a cada minuto, Señor, guíame en hacer tu voluntad. Señor, esto que voy a hacer va conforme a ti. Pero debemos permitir que la luz de Cristo que está dentro de nosotros alumbre hacia afuera. De modo que la gente la pueda ver. La gente, el mundo, tiene que ver la luz de Cristo en ti. Tiene que verla. No debemos ser como un pueblo o una aldea colocada allá en un valle, en donde la única forma de tú ver la luz es que tú puedas asomarte. No, mira que Jesús utiliza como la ciudad que está en el monte, en lo más alto. Y que esa luz se refleje a kilómetros de distancia. De nuevo debemos ser como una lámpara encendida, una antorcha que ardía y alumbraba, como lo fue Juan el Bautista,
que se pone sobre el candelero en una posición prominente en la casa para que alumbre a todo lo que está en casa y no se mete bajo el almud, bajo un cajón. La luz está para alumbrar, la luz no está para esconderse. ¿Por qué? Porque allí no sirve para nada. Mis hermanos, de nada sirve encender una vela si la tapas. No alumbrará nada. Asimismo, nosotros como creyentes, de nada sirve que tengamos la verdad, la única verdad, la verdad que salva a los hombres, si la tienes engavetada en tu casa. No sirve de nada. No sirve. No sirve de nada si no proclamamos el Evangelio de Jesús. Ese Evangelio que nos fue dado. Y ese privilegio que tenemos como hijos de Dios. Hijos de luz. De proclamar las verdades de su reino. Para que otros puedan ser salvados por su gracia. Como discípulos de Jesús, no debemos entonces ocultar la verdad que sabemos, ni la verdad de lo que somos. No debemos fingir ser otros que quienes somos, sino desear ser visibles a todos a causa de nuestro cristianismo. Huir a la visibilidad es negar el llamamiento, hermanos. Yo soy cristiano, pero aquí. Cuando yo salgo no lo puede notar la gente. Porque ¿qué pasa? No, después no tengo feeling. ¿Te pasa? ¿Te ha pasado? ¿O te sigue pasando? No, hermanos, nosotros no estamos llamados a ser como el mundo ni agradar al mundo. La comunidad de Jesús que quiere ser invisible deja de seguirle. Y ojo, hermanos, ojo, tú no tienes que ser invisible, sobre todo en estas fiestas. Mira, el miércoles es una prueba de lo que tú eres. El miércoles no se va a hablar de otro tema en tu trabajo, en tu colegio, que estos 4 días que están pasando. ¿Y tú qué vas a decir? Sí, yo me la vi por Telecaribe. Imagínate, la red. Estás participando de eso. Y esto no es legalismo, hermano. Esto es mero cristianismo. No voy al concierto, pero me lo veo porque él canta bien. Pero no estoy participando de las cosas del mundo. Hay una línea muy delgada en estas cosas, hermano. Con esto no estoy diciendo que el Señor no usa hombres del mundo, incluso con buenas letras de canciones y todas estas cosas. No, esto no tiene nada que ver con eso. Pero hay un tema cultural en estos momentos que tenemos que guardarnos de esas cosas. Debemos entonces más bien ser nosotros mismos, nuestro verdadero ser cristiano, viviendo abiertamente la vida que se describe en las bienaventuranzas, mis hermanos, y sin avergonzarnos de Cristo. Entonces la gente nos verá y verá también nuestras buenas obras, y viéndonos glorificará a Dios, porque inevitablemente reconocerá que es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Que nuestra luz es su luz y que nuestras obras son sus obras hechas en nosotros y a través de nosotros. Así ellos alabarán la luz, no la lámpara. Alabarán la luz, no la lámpara que la lleva. Es a nuestro Padre que está en los cielos a quien ellos glorificarán, no a los hijos que Él ha engendrado y que muestran un cierto parecido familiar. Ni siquiera aquellos que nos ultrajan podrán dejar de glorificar a Dios por la misma justicia por causa de la cual nos persiguen. Ni siquiera ellos. Mis hermanos, no necesitamos que vengan hombres impíos con revólver en mano que nos ordenen negar a Cristo y matarnos si no lo hacemos para creer que somos perseguidos. No. Vuelvo y te pregunto, ¿no has sido molestado por estos días de estas fiestas con algún comentario irónico del por qué tú, tu esposa o tus hijos no los dejas disfrutar de estas fiestas culturales?
Si esto es cultura, compañero, tú no puedes hacer eso. Porque tienes a tus hijos sometidos. Deja que lo vean y que ellos decidan. ¿No te han hecho ese tipo de comentarios irónicos? Al cristiano lo persiguen continuamente, hermano. Pero lo más irónico aún de estas cosas es que cuando estos mismos personajes están en necesidad, acuden a ti por un consejo, por una oración, porque tus oraciones llegan al Señor porque Él las escucha. ¿No te ha pasado? Esos mismos que te ultrajan terminan dándole gloria a Dios porque buscan de ti por un consejo, por una oración. ¿Es esto irónico? No. Pero en medio de esto, sabes que estás siendo luz en medio de las tinieblas. Sigue adelante, mi hermano. Mientras que la sal está oculta, la luz es obvia. La sal obra en secreto, la luz obra abiertamente. La sal actúa desde adentro, la luz desde afuera. La sal es más la influencia indirecta del Evangelio, mientras que la luz es más su comunicación directa. La sal actúa principalmente por medio de nuestra vida. La luz actúa principalmente por medio de lo que enseñamos y predicamos. La sal es en gran manera negativa. Puede retardar la corrupción, pero no puede cambiar la corrupción en incorrupción. La luz es más positiva. No solo pone al descubierto lo que está mal y es falso, sino que ayuda a producir lo que es justo y verdadero. La luz sí puede cambiar lo corrupto en incorrupto. La predicación del Evangelio, que es luz, puede cambiar lo corrupto a lo incorrupto. Y si tú estás en este lugar sin Cristo, amigo, quiero dedicarme a ti en este momento. Yo le ruego a Dios, porque quiero ser duro, pero al tiempo amoroso. Quiero ser sal y luz en tu vida en estos momentos. Quiero ser manso, pero también quiero ser justo con Dios. Quiero ser misericordioso, pero sin dejar de ser pacificador. Quiero que entiendas profundamente que tu mayor problema es que eres enemigo de Dios. Has vivido tu vida a espaldas de Él. Has sido injusto. Has sido pecador donde te has deleitado en tu pecado. Has vivido para tu propio reino y has vivido para el aquí y el ahora. Oh amigo, déjame decirte que tú no eres ni sal ni luz de Dios para el mundo. Tú no eres nada de eso. Tú eres dulce y eres tinieblas. Tú necesitas que alguien sea sal que te ayude a refrenar el pecado que mora en ti y que además te deleitas en él. Y alguien que sea luz que te pueda evidenciar a Dios por sus buenas obras, pero que además y sobre todas las cosas te haga entender el Evangelio de Cristo, que es el único que te puede dar salvación. Yo te ruego, amigo, que corre a los pies de Cristo y en Él hallarás oportuno socorro. Y en Él hallarás salvación, porque Dios no echa fuera un corazón contrito y humillado. Dios no lo echa fuera. No te vayas de este lugar sin conocer de Él, si es tu caso, porque no sabes, no lo sabes, yo no lo sé, ninguno de los que está aquí sabe si es la última vez que tú vas a escuchar esto. Mi hermano, el Señor puede volver hoy mismo en la tarde y te vas a quedar callado en medio del mundo. Oh amigo, quédate, no te vayas. Y para ti, mi hermano amado, para ti que estás convencido de que has sido salvado por la gracia de Dios y que estás en este lugar, si en algún momento te desvaneces, como se desvanece la sal, y no alumbras porque estás escondido,
Mi hermano, yo te ruego, no vayas a pensar por algún momento que has perdido la salvación de Dios. Pues si no la pudiste ganar, mucho menos la vas a poder perder. La salvación es del Señor y en Él está nuestra seguridad. Más bien, hermano, te invito a que puedas restablecer tus fuerzas delante de Él en oración, en meditación, en lectura de su palabra, en la ayuda de los hermanos que Dios te ha puesto alrededor en este lugar, que es tu iglesia. Porque son los medios de gracia que el Señor nos ha dado para levantarnos nuevamente. Tal vez, hermano, estás luchando o has caído en un pecado que te está pesando en el alma. Tal vez. Mi hermano, busca también el oportuno socorro en nuestro Señor para consuelo tuyo y puedas levantarte en virtud de su obra y no en virtud de la tuya. No vas a tener fuerzas para poder levantarte solo, hermano, porque nuestra identidad está en aquel que pagó por todos nuestros pecados. Pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Y que fue clavado en una cruz injustamente para que nosotros los injustos fuéramos ahora justos delante de Dios. Recuerda siempre esto, hermano. Recuerda que Dios nos ve a través de su Hijo y es en ello que debe estar la fuerza para levantarnos nuevamente y poder ser sal y luz en este mundo. En este mundo caído que tanto necesita de nosotros para refrenar el pecado y proclamar las verdades dentro de este mundo corrupto, para que muchos puedan llegar a conocer la verdad de Cristo en sus vidas y puedan ser salvos si así es la voluntad de nuestro Dios. Amén.